comenzamos el estudio de Gálatas, el capítulo 1, con el versículo 12, hermano. Y por favor, un resumen muy breve de la lección anterior. En el estudio anterior, estuvimos hablando sobre el Evangelio, el cual era predicado por el apóstol Pablo. Él defiende este Evangelio y establece que no recibió este Evangelio por inspiración de ningún hombre, sino que lo recibió directamente de Dios. Él establece que este Evangelio fue anunciado directamente por el Espíritu Santo. Así. Muy interesante. O sea que él habla con una autoridad increíble y a una seguridad y afirma categóricamente que el mensaje que él estaba predicando a los de Galacia no era de hombre, sino que era por revelación de Jesucristo. Sería interesante definir la palabra más importante de este versículo, revelación. ¿Qué significa esta palabra? Revelación, esa palabra es tan clave para el entendimiento de esta afirmación de Pablo, de haber recibido el mensaje del cielo, que me gustaría, hermano, bueno, yo no soy erudito en el griego, pero voy a tratar de decir esta palabra, de la cual viene la palabra revelación. La palabra en el griego es apocalipseos, algo así. De ahí viene la palabra apocalipsis. ¿Qué quiere decir? Revelación. Es otro nombre que se le da a veces al libro de Apocalipsis, revelación, lo revelaron. Bueno, en este caso, la palabra griega quiere decir descubrir, y en el contexto espiritual, y en el contexto de la inspiración, significa descubrir la verdad, traer a la luz toda la verdad, dar a conocer lo que no se conocía antes, como decía Pablo, el misterio de la salvación, de la gracia, de la misericordia, que antes la gente no tenía ninguna revelación sobre ese misterio, pero ahora en Jesucristo todo queda revelado, y así que tenemos la revelación, y Pablo la tuvo, bueno, directamente de Cristo, porque él dice, la revelación de Jesucristo. Recibió el Evangelio por medio de la revelación de Jesucristo. Eso significa que Cristo le dio a Pablo directamente el mensaje, hermano. Es lo que implica el pasaje. Es lo que implica, ¿verdad? Lo recibió, el Evangelio, Pablo lo recibió directamente de arriba. Ahora me pregunto, hermano, hoy día, ¿obra Dios de igual manera? ¿Obra Él de igual manera? O sea que Dios inspira a usted como predicador. Usted es predicador y cuando se para delante de la congregación o predica una campaña, Dios le habla directamente, Él le pone el mensaje en la mente, como lo hacía en el caso de Pablo y los demás apóstoles y profetas que sí gozaban de una inspiración sobrenatural. Vamos a contestar esta pregunta con la Biblia. Bien. En el estudio anterior, citamos un pasaje en 2 de Timoteo, el capítulo 3. Dice el pasaje, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿De dónde sale esa escritura que ha sido inspirada por Dios? Precisamente sale del Evangelio que fue revelado a través de Pablo y de los apóstoles, de Pablo, de Pedro, de Mateo, de todos estos hombres que en el principio recibieron inspiración de Dios para traer el Evangelio. Ese Evangelio se ha convertido en la escritura que hoy me inspira a mí y le inspira a usted y le debe de inspirar a muchos más predicadores para predicar la palabra de Dios, para predicar el mensaje. Por eso cuando predicamos o cuando hablamos, nuestra inspiración viene de Dios, por supuesto, pero viene a través de la palabra. Escrituras, las sagradas escrituras. ¿Cuántas veces se oye esa frase? ¿Por qué se enfatiza tanto escrituras y también se llaman sagradas escrituras? Vamos a citar un ejemplo brevemente. La escritura tiene una gran importancia para el cristiano. Es la palabra de Dios. Y no podemos quitar nuestros ojos de la escritura. Usted se imagina a un médico
o un estudiante de medicina leyendo libros de leyes para convertirse en médico? Imposible. Imposible. Para convertirse en médico tendrá que leer libros de ciencia. El abogado, para convertirse en abogado, tuvo que leer libros de leyes. Y el predicador. Y el predicador, para predicar a Dios, tiene que leer la palabra de Dios. La Biblia produce cristianos. La palabra de Dios produce cristianos. La palabra de Dios guía al cristiano. La palabra de Dios hace que el hombre que no es cristiano, cuando acepta el llamado de Dios, se convierta y se transforme en un real creyente. Por eso no podemos desconectar la palabra de Dios de este proceso, porque la palabra de Dios es el guía, es la inspiración de Dios, la cual nos conduce a la vida eterna. Y cuando habla así de la palabra de Dios, está refiriéndose a la palabra escrita, ¿no?, que tenemos en el Nuevo Testamento. Diría yo que sí, con plena seguridad, con la misma seguridad que el apóstol Pablo decía, mas os hago saber, con esa misma seguridad, yo expreso que se refiere a lo que está escrito, a la palabra de Dios. Algunos piensan que la Biblia tiene errores, algunos piensan que la Biblia se contradice. Bueno, los que así piensan no conocen los tiempos ni las edades, no entienden la Biblia y dicen que la Biblia tiene errores y se contradice. Pero si la Biblia tiene errores, Dios tiene errores. Y la Biblia dice que Dios no tiene errores. Dios es perfecto. Y por lo tanto su palabra es perfecta. Es útil para enseñar, para redarguir. Y como leíamos en el versículo que citamos en 2 de Timoteo, la palabra de Dios tiene el efecto de hacer que el hombre de Dios sea perfecto. Y si la palabra de Dios tiene ese efecto de producir perfección donde hay imperfección, es porque es perfecta, no tiene errores, viene Amén. De Dios. Amén. O sea que me está diciendo, contestando la pregunta, me está diciendo, comprendo que cuando se para en el púlpito de una congregación o se para en una plaza, en algún lugar público para predicar, usted no se considera inspirado como Pablo era inspirado, sino que se apoya en la palabra escrita. Estoy en lo concreto, en lo cierto. Eso es lo correcto. Esa es la manera de analizarlo. Yo no puedo pararme en ningún sitio, ni ante los radioescuchas, ni ante las multitudes, ni ante la congregación, a decir, en este momento el Espíritu Santo me está diciendo, o en este momento Dios me está diciendo. Mis palabras tienen que ser conforme a la palabra de Dios. ¿Usted se prepara para predicar? Siempre. ¿Con bosquejos o cómo? ¿Escribe Siempre. el mensaje o...? Siempre hago un bosquejo y trato de meditar en el mensaje, trato de profundizar en las ideas claves que me presenta la palabra de Dios, y de esa forma desarrollo el mensaje, ¿no? Y trato luego de que el Señor me inspire, pero que me inspire en base a su palabra. ¿Tenía Pablo que hacer lo mismo? Bueno, el primer punto que debemos de analizar es que Pablo, ni ninguno de los creyentes, ni ninguno de los apóstoles en el principio tenía la Biblia escrita. No existía el Nuevo Testamento. Que no tenían la Biblia. No tenían la Biblia. O sea que cuando Pablo llegó a Galacia, aquella provincia romana de Galacia, ¿no andaba con la Biblia debajo del brazo? No andaba con la Biblia debajo del brazo. Si analizamos la historia del mundo, no fue hasta aproximadamente el V siglo que se comenzó a imprimir parte de la Biblia. O sea, no existía la Biblia. O sea que no había el Nuevo Testamento en forma completa hasta muchos años después de la muerte de los apóstoles. Muchos siglos, correcto. Desde luego Pablo contaba con el Antiguo Testamento. Él bien pudiera haber llegado a Galacia con una copia del Antiguo Testamento. Pero ¿qué sucede? El Antiguo no es el Testamento que se predica durante la era cristiana. La palabra lo dice antiguo, ¿verdad? Está pasado. Antiguo, pasado. Y así que el Nuevo Testamento Pablo no lo tenía, o sea que no estaba completo. Él sí tenía la revelación, pero toda esa revelación, toda esa verdad, los apóstoles y los demás hombres inspirados no habían escrito todo ese Nuevo Testamento. Y por esa razón, pues,
Dios daba la verdad por medio de la inspiración. O sea que cuando Pablo se paraba en distintos lugares para predicar, él no tenía que haberse preparado, porque recibía en el momento el mensaje de parte de Dios, pero el mensaje verdadero. Me interesa un texto en Mateo, el capítulo 10, el versículo 19. Y hermano, y amados, es que muchos predicadores se apoyan en este pasaje para decir que yo lo he leído y lo he escuchado. Yo no tengo que prepararme para predicar, algunos lo dicen así. Espero hasta el momento de subir a la plataforma, al púlpito, y en el momento el Señor me va a inspirar. El Espíritu me va a hablar, me va a dar un sueño, voy a hablar sobre una visión, etc. Y se basan en este texto y cómo lee. Dice en Mateo capítulo 10, versículo 19, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Hay muchos se apoyan ahí mismo para decir, en aquella hora, pues el Señor me va a dar el mensaje. Y me lo va a dar, ese mensaje va a estar adaptado a las necesidades de los oyentes. ¿Qué cree usted sobre eso? Lo primero, que cuando se apoyan en este pasaje, se olvidan de leer el contexto, ¿verdad? Y no podemos citar textos aislados en la Biblia, tenemos que leer los contextos para saber a qué se refiere. Si leemos el versículo 20, dice de la siguiente manera, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Cristo está hablando a algunas personas. ¿A quiénes? A los apóstoles. A los apóstoles. A los apóstoles. Le está diciendo, porque no sois vosotros. Los apóstoles tenían una misión. El Señor les advirtió que iban a sufrir persecución, que iban a ser maltratados, encarcelados, y muchos de ellos muertos. ¿Verdad? Por la verdad. Por la verdad. Tenían una misión y el Señor también les dio una advertencia. Pero también le está dando un consuelo. Cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. La defensa iba a ser revelada. Así mismo. Pero hoy en día tenemos necesidad de pararnos o esperar que llegue el momento del mensaje para comenzar entonces a decirle al Señor, revélame lo que tengo que decir, revélame lo que tengo que predicar. Es que este pasaje, esta profecía tuvo su cumplimiento ya, ¿no? Ya se cumplió. En los apóstoles. En los apóstoles. Como bien dijo, en los apóstoles. Y pienso en el texto en Juan, el capítulo 16, 13, donde Cristo hablando también con los apóstoles, Él dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. A toda la verdad. A toda la verdad. Y estoy seguro que el Espíritu Santo no falla en las obras de Él. Si esa fue la encomienda que recibió el Espíritu de parte de Cristo, seguramente habrá cumplido a perfección con esa encomienda. Hermano, hay una razón o hay un problema en este asunto de estos predicadores que se apoyan en este texto cuando reclaman que el Señor les revela y que el Señor les habla y que el Señor les dice. ¿Cuál es ese problema? La problemática es la que estamos viendo en el mundo religioso, la confusión en la cual estamos viviendo, las diferentes doctrinas que surgen. El Señor me dijo que haga esto, el Señor me dijo que haga lo otro, el Señor me dijo que fuera para allá. Yo he escuchado muchas personas que interpretan sueños y he sabido de muchos padres, ministros que son padres de familia, que han dejado su familia sola, han dejado su esposa, han dejado sus hijos, porque el Señor les dijo que tenían que irse para otro sitio a predicar. Mas sin embargo la Biblia dice, no deje el hombre a su mujer. O sea, ¿cómo Dios va a cambiar su mensaje, su revelación? Si nos está revelando en el Nuevo Testamento que debemos de mantener la unidad de la familia, que debemos de mantenernos con nuestras esposas, ¿cómo es posible que ahora, a través del Espíritu, nos diga que nos tenemos que ir para otro sitio y dejar a nuestras esposas, a nuestros hijos? La Biblia censura el divorcio. Inclusive yo he escuchado de evangelistas y ministros que han dicho que el Espíritu les ha revelado que se tienen que divorciar y empezar con otra mujer. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar con esta ignorancia y con esta falta de seriedad
que se está viendo el Evangelio, o que se está tomando el Espíritu Santo y las revelaciones de Dios. Yo creo que el hombre está asumiendo posiciones que no son realmente espirituales ni bíblicas ante el mundo religioso en el cual estamos viviendo. Estoy muy de acuerdo. ¿Y qué le parece, por ejemplo, el pastor que llega a una iglesia y llega y comienza a regañar a todo el mundo diciendo, el Espíritu Santo me ha dicho que ustedes no están dando los diezmos y que no me están ofrendando? ¿Qué le parece esa manera de predicar? Dios me ha dicho, me ha revelado. Si Freud estuviera vivo, diría que eso es manipulación, ¿verdad? Es una forma bien astuta de manipular una congregación, acusándolas con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me dijo. En una ocasión yo estaba en algún sitio y había un predicador muy conocido en Puerto Rico y decía, el Espíritu Santo me ha revelado que hay en la congregación personas que tienen billetes de $100 en los bolsillos, y si no dan los billetes de 100, el Espíritu Santo me ha dicho que los va a condenar y les va a mandar una plaga. Y era preciso ver cómo la gente que tenía billetes de 100 en el bolsillo los traían al frente y los daban en ofrenda, porque el Espíritu Santo dijo, oiga, eso no es lo que el Espíritu Santo dice en la Biblia. En la Biblia el Espíritu Santo dice que en cuanto a la manera de ofrendar, cada uno, como según haya prosperado, saque aparte algo y lo deposite, para que no se hagan colectas. Eso es lo que el Espíritu Santo dice. El Espíritu Santo no dice de otra manera, o no va a decir una cosa en el pasado y otra cosa hoy. Imposible. Es imposible. Es consecuente en su mensaje. Uh-huh. Y yo digo, hermano, que hay mucho error, hay mucha confusión, y no solamente eso, hay muchos atrevidos contumaces que se están atribuyendo mensajes supuestamente de Dios que no han venido de Dios. Y diría yo que la Biblia habla de estos. Eso es sumamente peligroso, atribuirle al Espíritu Santo palabras y mensajes que no son de Él. Ningún hombre lleno del Espíritu Santo puede decir por el Espíritu que haya que diezmar, que haya que guardar los sábados. ¿Cómo podemos hablar así con tanta seguridad? Porque bien sabemos que el Antiguo Testamento fue clavado en la cruz. A mí me han contado, hermano, y amigos que nos escuchan, de pastores, de varios, que han predicado así, regañando sobre el diezmo y llamando a los feligreses a diezmar, etc. Y me han contado que otros, por ejemplo el pastor local, le dice al evangelista invitado que debiera predicar sobre ese punto porque la iglesia no está diezmando como debiera. ¿Qué clase de revelación hay en una circunstancia tal? ¿Qué clase de revelación es esa? Es una revelación según hombre. Según hombre. Humana. Una revelación que tiene el propósito de manipular y lograr un efecto. Es una revelación mentirosa. Y es como usted dice, esto es algo muy peligroso, es algo que tiene un efecto de confundir y de separar al hombre de Dios. Ahora voy a leer un pasaje en Ezequiel. En Ezequiel, y usted más tarde, por favor, va a leer otro texto, más o menos igual, en Jeremías. Pero quisiera leer sobre este mismo tema, de atribuirle al Espíritu Santo supuestos mensajes inspirados, enseñanzas inspiradas que no tienen nada que ver con Dios, con la inspiración que viene por medio del Espíritu, etc. Oigan estas palabras de Ezequiel 13:6. En cuanto a los falsos profetas que hubo entre el pueblo de Israel, dice, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. No lo va a hacer. Él no va a confirmar la palabra de falsos profetas. No lo va a hacer en aquel tiempo, tampoco lo va a hacer en estos días. Sin embargo, como en aquel tiempo había quienes decían, Él ha dicho, Dios me ha revelado, el Espíritu Santo me ha dado un sueño, me ha dado una visión. Asimismo, hoy día hay multitudes que hablan de igual manera. Sinceramente, para mí, debieran aceptar la advertencia de este pasaje del Antiguo Testamento que viene muy bien para la época cristiana también. Hay otro pasaje similar a este en Jeremías, el capítulo 23, versículos 31 y 32. Repito, Jeremías, capítulo 23,
versículos 31 y 32, dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Hace algún momento señalamos que esta práctica es una muy peligrosa. Este texto lo confirma. Dice Jehová, he aquí, yo estoy en contra de los profetas. En contra. En contra. No apruebo, no apoyo, dice Jehová, a los que tal cosa hacen. ¿Hacen qué? Engañar. Endulzar. Endulzar sus lenguas. Decir cosas que el Señor no ha dicho. Poner palabras en la boca de Dios. El que tal cosa hace, Eso es. no tiene la aprobación de Dios. Oiga, a mí no me gustaría que nadie fuera por ahí diciendo algo que yo no he dicho. Claro que no. Y si a mí como humano no me gusta, yo creo que a Dios mucho menos le agrade. Mucho menos. ¿Cómo es posible que estos ministros, evangelistas y maestros falsos, mentirosos y engañadores estén atribuyéndole obras y revelaciones a Dios que Dios no ha hecho? ¿Cómo es posible que las multitudes no confronten estas falsas revelaciones con lo que dice la palabra de Dios? Debieran. Porque está bien, vamos a decir que hay falsos maestros, la profecía tiene que cumplirse, pero siempre he dicho que los que escuchan los falsos maestros tienen la responsabilidad de confrontar las falsas enseñanzas con lo que dice la Escritura. En estos momentos, cualquier persona que esté escuchando este estudio tiene la responsabilidad de confirmar lo que estamos diciendo aquí con la palabra de Dios y verificar si lo que estamos diciendo es cierto o no es cierto. ¿Y cómo puede hacerlo? Por medio de leer la Biblia. Exacto. Si no lee la Biblia, no lo puede hacer. Si quita los ojos de la palabra de Dios, no puede confirmar lo que estamos enseñando en esta mañana. Muy bien, ¿cuál es la conclusión de todo esto, hermano? ¿Cuál es la conclusión? Revelación segura, ¿dónde la tenemos? En la palabra de Dios. En la Biblia, en la palabra escrita, como dice Pablo, que aprendamos a no ir más allá de lo escrito. Esa es una frase interesante. El predicador, el cristiano de hoy día, ninguno de nosotros debemos atrevernos a ir más allá de lo escrito. Hay un pasaje en Apocalipsis, en el libro de la Revelación, el cual dice, el que le quitare o le añadiere a las profecías de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida. El que le quita a la Biblia, el que le añade a la Biblia, se corre el riesgo de que Dios le borre del libro de la vida. No podemos andar quitándole o añadiéndole, sino más bien debemos de usar la regla del cristianismo: hablar donde la Biblia habla, callar donde la Biblia calla. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Amén. Ese pasaje también significa para mí, ese de Apocalipsis, que ya Dios terminó la obra de revelar toda la verdad. Es correcto. Confío en la Biblia, en la palabra escrita, y como predicador voy a sacar mis mensajes de esa palabra ya escrita. Esta palabra que permanece, que vive y permanece para siempre. Y como predicador me incumbe prepararme bien para dar los mensajes. ¿No es así? Es correcto. Y no llegar al púlpito pensando, bueno, Dios me va a dar el mensaje en este momento. Sí, Él me va a ayudar, hermano. Me va a ayudar y le va a ayudar a usted también. ¿Cómo? ¿Cómo nos ayuda? Dándonos, ¿qué? Sabiduría, ¿no? Entendimiento. Entendimiento. Y de esa manera nos ayuda en el púlpito y nos ayuda también en las preparaciones para dar los estudios. Que debemos orar mucho durante el tiempo de la preparación, ¿no le parece? Es correcto, debemos de buscar inspiración de Dios, pero en la palabra escrita. Cuando vemos la Biblia
La Biblia, o la palabra de Dios, o la palabra escrita, como las personas quieran referirse Sí. a ella, tiene de todo. Inclusive, para resolver los problemas más simples, hasta los más complicados. La palabra de Dios habla desde problemas matrimoniales hasta finanzas, desde administración hasta controlar las cosas que nos rodean. La palabra de Dios nos ayuda en todo. Y cuando profundizamos en ella, vamos a estar dirigidos a vivir una vida abundante y plena en la presencia de nuestro Muy Dios. bien dicho. O sea que lo que tenemos en el Nuevo Testamento no es un mensaje anticuado. No, es un mensaje capaz de producir efectos positivos en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Gracias por habernos acompañado en este estudio, esperando que el Señor siempre les ilumine el entendimiento. Amén.